De ahí vamos a ver qué más tienen por acá ustedes. Nieves, si usted tiene problemas con la asignación y le resuelven hasta el jueves, pregunto, ¿ya logró usted ingresar a Moodle? Todavía no, Nieves, ahí le estoy viendo. Bueno, lo más seguro entonces es que si no se pudo hacer el examen hoy porque no pudo entrar a la plataforma, probablemente no va a poder entrar tampoco el jueves. Tiene que resolver sus problemas de asignación. Licenciado, perdone. Sí. Es que no le hablaba porque estaba en un lugar público, porque sí me interesaba su repaso, entonces pasé a un lugar público para estar sentada y escuchar su repaso. Lo que pasa es que yo estoy en carrera simultánea, entonces yo en el semestre, en el primero, solo llevo comunicación, porque ya hay cursos que me validaron. Entonces, como he estado con ese traslado de carrera simultánea, me resuelven mi caso hasta el día jueves en la mañana. Entonces, la señorita el día de hoy me comentó de que posiblemente yo me iba a ir a examen extraordinario, pero desconozco la modalidad de derecho. En realidad la modalidad es la misma, solo que sí es un poco más protocolaria. Van a darse cuenta ustedes que en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, como todos son procesos y todo es apegado a derecho, se van a dar cuenta de que la mayoría de procesos tienen que estar respaldados de una manera, si no distinta, al menos sí bastante más detallada que en otras unidades académicas. Todo lo que hacemos acá lo hacemos por medio de carta, lo hacemos por medio de documentos escritos que queden como registro y cuando es necesario, pues debemos levantar actas, hacer procesos ante junta directiva. En el caso suyo, Nieves, lo que tiene que hacer es que si ya para el examen de métodos le va a pasar, pero si para el examen de comunicación también le sucede, al finalizar la semana esta, usted presenta una carta ante coordinación académica, ante la coordinación del área básica. En esta carta usted dice, hace una carta dirigida a cada catedrático. En el caso de comunicación, pues me la dirige a mí. Le coloca ahí los motivos por los cuales usted no pudo estar en el examen. Teoría, este curso, calificaciones. Después de darle calificaciones, te aparece ahí el. Ay, puta, no me acuerdo. Calificaciones, quiz Tu analytics. micrófono, Barbas, tu micrófono, Barbas. Perdón, muchacha, disculpen. Lo siento. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí. Entonces usted redacta una carta dirigida a mí en la cual me indica los motivos por los cuales no pudo ingresar usted al examen. Ya yo con esta información, pues yo ya conozco su caso, entonces no le tengo que dar otro trámite, únicamente yo le devuelvo la fecha en la cual voy a hacer el examen extemporáneo. En el caso de otras, si hay otros motivos, por ejemplo, qué sé yo, cuando estábamos en la universidad trabajando de forma física nos pasaba bastante. Había compañeros que no podían hacer el examen porque no los dejaban salir a tiempo del trabajo, por ejemplo, que se les complicaba. Tenían que llevar, aparte de su carta de motivos, una constancia del trabajo donde indicara que no habían podido salir a la hora o si habían tenido algún problema médico, pues también tenían que llevar la carta y además un respaldo médico en el cual hiciera constar que no habían podido ustedes ingresar por motivos médicos. Entonces, sí existe. No es que si no entraron al examen no van a poder hacerlo nunca más. Hay un examen extemporáneo, tenemos todavía un par de semanas para hacerlo. Yo por lo general, cuando tengo que hacer examen extemporáneo, lo hago después de toda la semana después de toda la semana de exámenes. Entonces, esté atenta. Mándeme su carta, esté atenta y pregúnteme la próxima semana en clase cuando voy a hacer el examen para las personas que no pudieron asistir. Ah, ok, licenciado. Y como ya compartió su correíto, le voy a escribir y le voy a preguntar algunas dudas que tengo, porque la verdad es que en esta semana, la semana pasada sí podía ingresar a su clase, pero desconozco si había dejado una tarea. No, tareas en esta fase no dejamos. La tarea fuerte va a venir a partir de la siguiente etapa, que es la fase que incluye los contenidos del parcial número 2. De una vez se las voy a contar, después se las voy a reafirmar en clase para que ustedes puedan tenerla con ustedes. Vean, la segunda etapa del curso es la etapa de redacción. Y buenas noches. La segunda etapa del curso es la etapa de redacción. Y para poder evaluar el contenido de redacción, entonces ustedes tienen que preparar una investigación. Nosotros estamos proponiéndoles como grupo de comunicación que ustedes se enfoquen en cualquiera de estas dos áreas para investigar un tema legal.
ya sea el área del feminismo o bien el área de los derechos humanos. Cualquiera de las dos es válida. Ustedes tienen que, a ustedes lo que tienen que hacer o van a tener que hacer es elegir un tema relacionado con cualquiera de estas dos áreas y a partir de eso, pues buscar cuáles son los fundamentos legales para cualquiera de los dos. En años pasados, un tema que ha llamado mucho la atención de los estudiantes ha sido el tema del aborto y cómo tiene fundamentos legales tanto a favor como en contra. Y a partir de ese análisis, pues han hecho su investigación y ha sido muy enriquecedora. Otro tema es la pena de muerte, por ejemplo, que también tiene muchos fundamentos legales y hay una discusión muy fuerte alrededor de este tema. Y también es un buen objeto de estudio. Les sirve a ustedes para ir conociendo fuentes, para ir conociendo también personas en cierta medida que estén familiarizadas con el tema y eso les sirve también a ustedes para irse empapando también de los problemas que van a tener después al momento de dar opiniones legales o de interpretar casos, por ejemplo, por la vía legal. Bien, pero eso, tranquilos, eso vamos a hablar en las próximas semanas. El punto entonces es que vamos a hacer este repaso, como les digo, es un repaso muy, muy breve que incluye 2 ejercicios para que ustedes puedan hacerlos de una vez acá. Voy a ver qué tienen ustedes más por aquí en lo que terminan de ingresar personas, porque todavía están ingresando. Luis Ramón me pregunta por el tiempo. Bien. Moodle es una plataforma que bueno, no está exenta de problemas, pero en general es bastante más confiable. Las experiencias que hemos tenido, al menos en los cursos de comunicación a lo largo de este último año en el cual lo utilizamos, es que es confiable, tal cual. Entonces me preguntan ahí por si se satura la plataforma o no. Vean, no tiene tanto que ver la saturación con el tiempo, sino con la cantidad de personas que están ingresando a hacer los exámenes. Pero de todas maneras, no, el examen sí va a quedar en el horario en el cual les había yo contado, que es 1 hora más o menos con 45 minutos hábiles para que ustedes lo realicen. Yo no creo que se caiga la plataforma, pero si en dado caso se cae, pues también tengan confianza de que los que no van a salir afectados son ustedes. A ustedes no se les va a afectar por un problema de la plataforma, si es que lo hay. Pero confiemos en que no va a pasar nada. Ustedes tranquilos con esa parte. Y ahora, si pasa por algún motivo, pues al menos sepan que tienen el respaldo docente para que pues no es que se vayan a quedar sin examen o mucho menos sin nota. Vamos a ver qué más tengo por acá por ustedes. Bueno, examen extraordinario, ya lo contesté. Sí, vean, ustedes tienen 45 minutos para hacer el examen y tienen la ventana de 6 a 7 para realizarlo. Ustedes entran cuando quieran, solo que a partir del momento en el que entran tienen 45 minutos, pero si llegan a las 7 y no han terminado, inmediatamente se les va a recoger el examen, hayan completado sus 45 minutos o no. Mi consejo es que entren entre 6 y 6 y 5 y a partir de ahí lo realicen. La plataforma no se va a caer. Tengamos confianza en que no se va a caer. Y como les digo, si por algún caso extraño, pues si se cae, ustedes tienen el respaldo de que eso no les va a afectar en su nota. No es como que se les va a dejar el examen sin examen, no es como que se les vaya a contar únicamente hasta donde llegaron. Si hay, sépanlo bien, si hay necesidad de repetir la prueba porque hubo un fallo, la repetimos. Eso no es problema. Lo que buscamos es hacerles la evaluación, sí, pero que también ustedes estén conformes con el proceso de evaluación. Si la plataforma se cae y el examen no, pues no nos funciona, pues lo volvemos a programar. No ha sido la primera, bueno, a mí no me ha pasado, pero ya a otros catedráticos sí les pasó en alguna ocasión el año pasado y se reprogramó la prueba, se hizo otra vez y no pasó nada, todo bien. Entonces, démosle el tiempo correcto al proceso correcto. Nick, una consulta. Sí, Edgar. Pues puede ser que el sistema en sí no se sature, sino que haya como que una opción de que después de los 45 minutos el sistema se bloquee. Porque lo que pasó hoy con teoría fue que a las 6:50 empezó a bloquear la plataforma. Ahorita a las 8 menos 3 minutos que tenían programados otros parciales, otros semestres, la plataforma empezó a funcionar bien y ahorita está funcionando como que si nada, está funcionando muy bien.
puede ser que se bloquee transcurridos los 45 minutos. Sí, de hecho eso va a pasar. Pero se va a bloquear no porque la plataforma colapse, sino porque ustedes solo Porque tienen... esperar el tiempo. Ajá. Como Por que, eso como que si tenemos un salón presencial, que llega la hora y bueno, muchachos, salgan de aquí porque se acabó. tal cual. Solo que lo que en clases presenciales es yo rogándoles que me den su prueba, la prueba se les va a cerrar inmediatamente si llegan a ese límite. Por eso les digo, si el examen está programado a las 6, A las entren 6. a las 6 y háganlo de una vez. Es el mismo principio que les acabo de explicar. Ustedes tienen 45 minutos para hacer la prueba dentro del marco de la hora. Pero si ustedes comienzan 10 minutos antes, no van a tener 45 minutos, solo van a tener los 10 minutos que le restan a la hora en la cual el examen está disponible. Me dice Luis Ramón que a él le pasó que les tiraba error, que ya a los 25 no le dejaba hacer nada. Voy a preguntarle, Luis Ramón, ¿pero a qué hora entró usted a hacer el examen? Contésteme usted por ahí en lo que... Ahora bien, como les digo, en casos específicos, si la prueba les da problemas, por algún caso específico para ustedes, entonces lo reportan de una vez. Repórtenlo de una vez. Yo mañana voy a estar prendido del correo. Voy a tener el correo abierto voy a tener el correo abierto el jueves. Entonces, ahí voy escuchando o leyendo a ver si ustedes tienen problema. Si tienen problema y se puede solucionar de una vez, pues lo hacen de una vez. Y si tienen problema y no tienen solución, pues entonces yo de una vez les digo, ya revisé, no tiene solución, quédese para el examen extemporáneo, quédese tranquilo. Claro, por errores de la plataforma no se van a quedar sin examen. A eso es a lo que quiero llegar y eso es lo que quiero que tengan ustedes claro. Ok, ustedes se están colocando ahí como Celeste o como Luis Ramón, pues repórtenselo al catedrático para que el catedrático esté enterado también de que eso fue así, pero repórtenlo de una vez, manden el correo de una vez, para que después no vengan una semana después a decir es que yo no entregué porque me sacó y yo qué sé. De una vez háganlo constar para que de una vez quede el registro y el catedrático lo sepa y los tome en cuenta, sin ponerles mayor problema tampoco. Bueno, ahora sí ya no entró nadie más. Tenemos 184 personas acá conmigo. Gracias por haber llegado al repaso. Yo sé que fue un día difícil porque, pues, examen, ¿no? Entonces, ya saben ustedes cómo son los exámenes acá en la universidad. Y bueno, espero que les haya ido lo mejor que se haya podido. Por lo demás, entonces comenzamos. Vean, esto no es una clase, únicamente es un repaso. Por eso no la voy a grabar. Y lo que sí voy a hacer es que les voy a dejar en el área de chat, les voy a compartir a ustedes 2 ejercicios para que los puedan hacer. Son ejercicios muy breves, pero tienen mucho que ver con la forma en la cual les van a llegar los ejercicios también el día del examen. Recuerden ustedes que para su examen parcial tienen 3 grupos de donde obtener los contenidos que se les van a evaluar. El primero son las clases que hemos tenido, las cuales están montadas a modo de grabación y diapositivas en la plataforma Moodle. Mi consejo es que mañana por la noche, al salir ustedes de clase, preparen el tiempo, lo agenden y vean de corrido otra vez todas las grabaciones, para que entonces así refuerzan y así estudien. Segundo, del libro de texto tienen ustedes el capítulo 1 y 2, referentes a comunicación, teoría de la comunicación, elementos, funciones y demás, y también al lenguaje jurídico como tal. Y por último, la lectura de los 3 primeros cuentos del libro Cuentos para leer a Cuentos para aprender a leer en la universidad. Los 3 cuentos ya saben ustedes cuáles son. El gato negro, que lo vimos en clase la última vez. La piedra de la verdad, de Robert Stevenson. Y por último, Mr. Taylor, de Augusto Monterroso. Ya leímos uno en clase, lean ustedes los otros 2 por su cuenta. Muy bien. Vamos entonces. Solo tenía yo un último comentario al cual me quiero referir antes de que comencemos. Rolando Escalante me pregunta si puedo utilizar el texto comunicación, semiología y lenguaje oculto. Ahí lo estoy viendo, Rolando. Rolando,
Solo muévame con su cabeza. En el índice aparecen los mismos contenidos al principio. Elementos, funciones y comunicación jurídica. Parece todo menos comunicación jurídica. Ok, vale. Entonces, si le aparece todo menos comunicación jurídica, puede usar el libro, pero pida que alguien le dé una luz acerca de la comunicación jurídica, porque esa es una edición pensada para comunicación y nuestra edición es pensada para derecho y tiene esa diferencia. Vamos, pues, ahora sí. Bien, si tienen dudas me pueden contar en la caja de chat, ya lo saben, y de lo contrario, pues yo platico con ustedes unos 20 minutos lo más, hacemos un ejercicio, 15 minutos lo más y dentro de una media hora estamos fuera. Vamos entonces. Les había dicho en las primeras clases que el curso de comunicación está dividido en varias áreas. Para el primer examen parcial estamos únicamente refiriéndonos a dos conceptos. El primero, dos conceptos formales como tal. El primero de ellos es la comunicación como teoría y el segundo es la comunicación en ambientes jurídicos. Además de eso, el tercer contenido que es importante para ustedes es lo que vimos al principio, las primeras clases, que son historia de la comunicación humana, narrativas del poder e historia del español. ¿A qué le tienen que poner más atención? Le tienen que poner más atención a esa primera parte, porque únicamente la vamos a tratar acá en estas sesiones de clase. Solo la tratamos en estas sesiones de clase, así que debieron haber ustedes tomado la mayor cantidad de notas y también, por favor, estén revisando en Moodle las diapositivas y las grabaciones de clase. ¿Qué fue lo que comentamos entonces al principio? Hablamos acerca de algunos puntos. El primero de ellos es que dijimos, ¿no? Que la comunicación al final es un elemento humano, sí, y es un elemento sobre todo colaborativo y de consenso, pero que la forma en la cual el ser humano se comunica está dada en la clave de su propio lenguaje. Solo el ser humano ha logrado desarrollar un lenguaje tan complejo como el que tenemos hoy. ¿Qué era lo que habíamos dicho acerca de esto? Bueno, habíamos dicho que el lenguaje humano fue una habilidad que pudimos desarrollar a lo largo del proceso de evolución de nuestra especie. El lenguaje es algo muy viejo, que puede estar con nosotros incluso hace 80.000 años. Ya no podemos ya no podemos reconstruir ese lenguaje como tal, pero sí podemos encontrar las evidencias de dónde fue utilizado. Sabemos que hubo lenguaje en las sociedades prehistóricas porque hay herramientas que solo pudieron haber surgido gracias a un proceso colaborativo entre iguales. También sabemos que hubo lenguaje en las civilizaciones prehistóricas porque la evidencia fósil nos dice que los aparatos fonadores de los homínidos antiguos ya eran capaces de producir los sonidos que producimos hoy. También aprendimos que el lenguaje únicamente, el lenguaje humano, aparte del proceso de cognición que esto lleva, aparte del proceso mental que conlleva, por supuesto, es únicamente meter aire al cuerpo, retenerlo dentro y sacarlo con una tonalidad e intensidad diferente. Pero que estas tonalidades y estos timbres que le damos al aire que sale, necesariamente tienen que pasar por la garganta, que se abre o se estrecha y pasa por las cuerdas vocales, y sobre todo también por la boca. La forma en la cual abrimos la boca, cerramos la boca o movemos la lengua, le dan forma al aire. Cuando hablamos, cuando nos comunicamos por la forma oral, no estamos haciendo otra cosa más que sacar aire por el cuerpo con una modulación distinta. Solo eso. No obstante, la humanidad aprendió a comunicarse también por otras vías desde el principio. Habíamos hablado como acerca de que el lenguaje oral y el proceso de cognición de los primeros hombres le habían dado también la posibilidad de imaginar cosas, que esto es algo que en realidad otras especies en el mundo no tienen. Los hombres que no existen, que están únicamente en nuestra cabeza, en nuestra imaginación. Y por medio del lenguaje hemos puesto esa imaginación también en un lugar común. ¿Común en qué sentido? Pues las hemos vuelto colectivas. Nuestra imaginación es un proceso que también se ha vuelto colectivo y a partir de ahí es como hemos ido construyendo sociedad.
Pero esta forma en la cual nos comunicamos y conformamos sociedad no solo tiene que ver con el lenguaje oral, también tiene que ver con la forma en la cual representamos de forma gráfica el pensamiento. Ya desde muy al principio de nuestra historia, nos acostumbramos también a representar con grafías aquello que pensábamos. Acuérdense ustedes de aquellos ejemplos de las manos en las cavernas que también significaban algo. No sería extremadamente pretencioso y extremadamente pretencioso, sobre todo de nuestra parte, tratar de explicarlos. Pero sí tenemos algo cierto. Los hombres prehistóricos, las mujeres prehistóricas estaban acostumbradas a dejar registros gráficos de lo que pensaban. Ya fuese con las manos que colocaban sobre una roca y a las que les escupían un poco de sangre o un poco de pigmento rojo, o bien otro tipo de formas, como las figuras de animales y megafauna que nos rodeaban en las mismas en ese tiempo, o bien por medio de figurillas o por medio de adornos corporales. Al hablar de adornos, también hablamos de otra cosa interesante. Dijimos cómo desde el principio de la civilización y desde el principio de la formación de sociedades tempranas, el hecho de utilizar adornos, modificaciones artificiales del entorno, también servía para transmitir ideas. ¿Qué idea podía transmitir un collar hecho con huesos que tenía grandes colmillos de un tigre que habíamos cazado? Pues tenía la intención de transmitir poder. La persona que utilizase un collar con los colmillos del felino que nos acabamos de comer y que tanto nos costó cazar, pues seguramente tenía que ser una persona importante. A partir de ahí también el ser humano empezó a implementar esto que conocemos como narrativa del poder. Y es como las sociedades de élite o las élites dentro de las sociedades, utilizan la comunicación para implantar sus propios mensajes, para legitimar su propia posición social. Esto lo podemos ver a lo largo de la historia, por supuesto que sí, porque a lo largo de la historia hemos visto varios ejemplos en los cuales la comunicación ha servido como tal. ¿Qué ejemplos vimos de ello? Bueno, vimos principalmente dos que fueron bastante claros. El primero era el ejemplo de Naram Sin, tal vez lo recuerdan ustedes, que tenía una estela, ¿no? Y estaba Naram Sin parado al frente de un ejército y delante de una serie de cautivos a los que acababa de derrotar. ¿Por qué sabemos que los acababa de derrotar? ¿Por qué sabemos que eran cautivos? ¿Y por qué sabíamos que Naram Sin estaba al frente de un ejército? Porque de forma gráfica nos lo habían contado muy bien contado. Veíamos este personaje que era mucho más grande que el resto de personajes, que estaba mucho más arriba, que estaba con esta posición muy victoriosa, con un arma, con una corona, y otras personas al frente de él, que estaban sus enemigos porque se miraban pequeños. Se miraban pequeños, estaban arrodillados, estaban en posición de sumisión, e incluso el propio Naram Sin le estaba atravesando un arma a uno de ellos. También hablamos acerca de Asurbanipal. Recuerden a Asurbanipal. Habíamos dicho cómo en los relieves del palacio de Asurbanipal en Nínive estaba la efigie del gobernante peleando contra un león, ¿no? Pero este león se miraba extremadamente realista, se miraba como un animal fuerte que estaba en son de lucha, en son de batalla, y aún así Asurbanipal estaba muy tranquilo, con un porte muy elegante, muy recto, y parecía no despeinarse para tomar al león por el cuello y luego terminar de asesinarlo después de haberle clavado un arma. ¿Qué habíamos aprendido acerca de eso? Pues que a todos nos quedaba claro que el personaje de Asurbanipal tenía que ser un personaje importante capaz de enfrentar los peores problemas, capaz de derrotar a los peores enemigos y aún así conservar ese porte semidivino que se nos hacía representar. Pero también dijimos una cosa que es muy interesante. Tanto de Naram Sin como de Asurbanipal han pasado más de 3000 años. No podemos garantizar ni que Naram Sin haya derrotado a ningún ejército, ni que Asurbanipal haya cazado nunca un león. No obstante, sus imágenes así nos los representan. Y aún después de milenios, damos por sentada la grandeza de las dos figuras históricas. Eso es narrativa del poder. Esta forma en la cual las élites logran implantar un mensaje que ya ven ustedes,
3000 años después, en una cultura completamente diferente, sin necesariamente tener el referente tal cual de la cultura mesopotámica y del contexto histórico, pero aún así podemos interpretar ambas imágenes como las imágenes de dos figuras poderosas. Tan bien construidos estaban los mensajes que 3000 años después, y con la civilización original que emitió ese mensaje ya desaparecida, pues el mensaje sigue siendo claro. Y esa es la misma forma en la cual el poder ha utilizado la comunicación a lo largo de los siglos para poder también implantar su propia narrativa. Los pasó en todo momento. Pasaba desde el Imperio Romano, por ejemplo, pasaba también en la Europa feudal, pasaba también en Mesoamérica con las culturas prehispánicas, pasaba también en África, luego pasó con las monarquías a lo largo de la historia, y así es como llegamos también hasta los contextos contemporáneos de la comunicación. Ese mismo principio en el cual por medio de un proceso comunicativo subimos la imagen de una persona, así como nos funcionaba hace 4000 años con los gobernantes mesopotámicos, también le funciona a la política y al poder en la actualidad para poder implementar sus propios mensajes. Habíamos visto en clase también cómo la modificación de la opinión pública es en esencia un proceso de comunicación. Como es que ya sea las grandes empresas o las grandes campañas políticas, lo que hacen es utilizar la teoría comunicativa para poder vender productos. Solo voy a silenciarle a Marcos su micrófono. Gracias, Marco, perdón. Bien, ¿qué fue lo que aprendimos acerca de esto? Bueno, hablamos acerca del proceso del Brexit, por ejemplo, o de la campaña de Donald Trump, y vimos cómo justamente las herramientas modernas de comunicación se van volviendo en nuestra propia contra. ¿Por qué se vuelven en nuestra contra? Porque todos utilizamos dispositivos electrónicos y los utilizamos de una manera que es bastante adictiva, por decirlo menos. Estamos pegados a los tipos, al dispositivo móvil, es casi una extensión de nosotros, pero no solo el aparato físico se ha convertido en una extensión de nosotros, sino que al final del día, el mismo mundo digital se ha convertido en una extensión del individuo. Dijimos en clase, somos lo que somos en la vida real, pero ya no podemos negar que también somos lo que somos en el mundo digital. Y esto es algo que solo va creciendo, ¿no? Que solo va a más conforme pasan los años y las nuevas tecnologías, pues también nos van envolviendo cada vez más. En todo momento en el que utilizamos nuestro dispositivo móvil, nuestra computadora, estamos dando información. Y al final, en el futuro, ya lo es, pero en el futuro también la información que damos de nosotros va a ser el mejor producto que pueda venderse después en los distintos mercados, ya sea el político o también el comercial. Con la información que nosotros le damos a nuestro dispositivo móvil, a nuestra computadora, pueden hacerse perfiles personalizados de cada uno de nosotros. ¿Para qué sirven estos perfiles? Para hacer segmentos. Grupos de perfiles iguales representan un segmento, y un segmento tan detallado que es muy fácil diseñar un mensaje desde la teoría comunicativa que desactive completamente las defensas naturales del cerebro de ese segmento poblacional y el mensaje les entre sin ninguna complicación. Ya sea, como veíamos en clase, que ustedes vean un anuncio de pollo llegando a la universidad por el periférico, o bien que estén en una campaña política y ustedes reciban un mensaje de un candidato y curiosamente pues el candidato está diciendo lo que ustedes justamente piensan o justamente quieren escuchar. Cada vez que les llegue un mensaje de este tipo, pues sepan que no es un mensaje aleatorio y no es un mensaje tampoco que está tentando a ver qué encuentra. Es un mensaje muy bien diseñado. Si ustedes ven una valla de pollo en el periférico, es porque la persona que lo puso sabe que a ustedes les gusta el pollo, sabe qué colores les gusta, sabe todo, sabe cuál es su nivel socioeconómico, sabe cuál es su sexo, sabe cuál es su edad, sabe cuál es su orientación sexual. Entonces puede diseñar de mejor manera todos esos elementos para que cuando el mensaje de compra pollo llegue a ustedes, su cerebro no pueda poner resistencia.
porque está en el color que les gusta, porque está con el precio que les gusta, porque está con la imagen que les gusta, sobre un producto que ya les gusta. Es macabro, en realidad es macabro. Pero así como nos venden pollo en una valla, nos venden candidatos al momento de elegir. La misma teoría comunicativa utilizada en publicidad comercial está siendo utilizada ya en contextos políticos. Y eso es uno de los grandes peligros de la comunicación contemporánea y del manejo de información y de datos. Estos datos, todo este conjunto de información que nosotros damos por medio de nuestras redes sociales, le hemos dicho Big Data. Toda esa Big Data es lo que nos hace ser lo que somos. Y al final del día es lo que también se vuelve contra nosotros para que la publicidad y la comunicación pues puedan jugarnos en contra. Ok. Pero al hablar de esta teoría también es bueno hablar acerca de la teoría comunicativa como tal. Vean, habíamos dicho que la teoría de la comunicación es en general muy sencilla, ¿no? Que solo tiene dos grandes áreas teóricas básicas de las cuales podemos partir y profundizar todo lo que ustedes quieran, pero en esencia son dos. La primera son los elementos de la comunicación y la segunda son las funciones de la comunicación. Vamos con el primero. ¿Cuáles son entonces los elementos que forman el cuadro de comunicación? Habíamos dicho que lo inicial es una tríada, ¿no? Una tríada que está conformada. Vamos a dejar entrar a Jocelyn, que está pidiendo acceso. Habíamos dicho que lo inicial es una tríada muy básica que está conformada por el emisor de un mensaje, el mensaje mismo y el receptor de ese mensaje. Pero en ese cuadro comunicativo de tres elementos básicos, necesitamos necesariamente vestirlo con otros elementos. Habíamos dicho que el primer elemento extra era el código. El código es el lenguaje en el cual íbamos a codificar el mensaje para que el receptor pudiera entenderlo de buena manera. El lenguaje, cuando digo lenguaje, me refiero justamente a eso, al lenguaje en el cual está codificado el mensaje. Si nosotros le enviamos, por ejemplo, yo en este momento les estoy enviando a ustedes este mensaje en idioma español. Ese es el código, porque yo hablo en español y ustedes me entienden en español, donde estén, en su casa, en un lugar público, que vayan en el carro, pero donde ustedes lo reciben, lo escuchan en español y ustedes hablan español, así que el código es el correcto. Pero cuando hablamos, por ejemplo, si hablamos entre programadores computarizados, pues lo que vamos a utilizar es un código de programación. Necesariamente va a tener otros signos, va a tener otra forma de escritura y otras grafías, pero aún así va a ser un mensaje que se va a poder entender. Es únicamente la manera en la que codificamos un mensaje. Pero el mensaje codificado no llega por sí solo al receptor. Para esto necesitamos necesariamente tener otro elemento. A este le vamos a llamar canal. El canal es el medio por el cual enviamos un mensaje. Es el medio que utiliza el emisor para hacer que el mensaje codificado llegue al receptor. ¿Cuál es el canal en este caso? No me lo contesten, yo se los digo. En este caso, el canal que estamos utilizando es el Internet. Si ustedes me dicen el Internet, es una respuesta correcta. Si ustedes me dicen, licenciado, el canal es su voz, es una respuesta correcta. Si ustedes me dicen la computadora, pues es una respuesta correcta, o el teléfono celular, es una respuesta correcta. El canal es el soporte que va a llevar el mensaje de un punto A a un punto B. Si esta información ustedes no estuvieran escuchándola de mí, sino que la estuvieran leyendo en un libro, que no tengo un libro por acá para hacer el ejemplo, pero si esta información fuese por medio de un libro, ustedes estarían utilizando como canal el libro, sin mayor complicación. Entonces, ¿qué es lo que llevamos? Llevamos emisor, mensaje, receptor. El mensaje está codificado en un código del otro elemento y viaja por medio de un canal. Pero para que el emisor y el receptor entiendan el mensaje de la misma manera, es necesario un elemento extra. A este elemento le vamos a llamar referente. Lo que el referente hace es únicamente ser contexto.
Es este contexto común en el cual están involucrados tanto el emisor como el receptor que hace que el mensaje se entienda de la misma manera tanto en el punto A como en el punto B. En este caso, si estamos hablando de comunicación y buscamos el referente de este mensaje, pues podemos encontrarlo como en la teoría comunicativa que se da en el marco de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Por eso es que ustedes entienden por qué estamos hablando de esto y por eso es que yo sé por qué les estoy hablando de esto. Es únicamente que todos estemos, tanto emisores como receptores, en la misma jugada, por así decirlo. Bien, con base en ese cuadro primordial de comunicación, con base en el diseño que damos a este juego de elementos comunicativos, pues ustedes pueden profundizar todo lo que ustedes quieran. Piensen ustedes en esto, solo pónganse a pensar en esto. Lo dijimos muy sencillo, por supuesto, solo dijimos hay un emisor, hay un mensaje, hay un receptor, hay un código, un canal y un referente. Pero si nos ponemos en realidad a desentrañar cada uno de ellos, podemos lograr muchas cosas. Solo pónganse a pensar, ¿quieren ustedes enviar un mensaje correcto para que una persona vote por ustedes? Entonces ustedes se perfilan a ustedes mismos. ¿Yo quién soy? Bueno, pues yo soy esta persona que tengo esta edad, que tengo este rango socioeconómico, que tengo estas ideas, que tengo ta. Lo mismo lo puedo hacer con el receptor. Ok, ¿a quién quiero llegar? Bueno, quiero llegar a un grupo poblacional que esté en este rango socioeconómico, que tenga estas edades, que tenga estos gustos, que se encuentre en esta área geográfica, ta. Vale, si ustedes tienen toda esa información, entonces pueden empezar a diseñar su mensaje de manera diferente. Ya no solo va a ser un vota por mí, sino que puedo empezar a ubicar cuáles son las debilidades del receptor. Ah, es que a este grupo poblacional pues le preocupa mucho la seguridad. Entonces mi mensaje ya no va a ser solo vote por mí, sino que puedo dejarles un dulce para ver si lo toman. Voten por mí que yo soy seguridad. Yo soy capaz de brindarles seguridad. Pero si lo quieren hacer todavía más profundo, pueden en vez de decir yo voto por seguridad, solo hacer una alusión. Si vota por mí va a poder dormir tranquilo. Su familia va a estar segura. Y además lo voy modificando, porque sé que ese receptor, primero, si es una comunidad que no está acostumbrada a leer, por ejemplo, no voy a codificar mi mensaje en forma de un texto escrito. Voy a codificarla en forma de imágenes. Voy a hacer un anuncio de radio o voy a hacer un anuncio de televisión que no tenga texto, sino que solo sea una escenificación, por ejemplo, de una familia sintiendo miedo, para reafirmar el mensaje que yo estoy tratando de enviar. Así es como se utiliza el juego comunicativo y se puede profundizar en él y se puede realmente diseñar un mensaje para que el receptor lo lea sin tener que poner ninguna resistencia. A esto le vamos a llamar funciones de la comunicación. ¿Cuáles son las funciones de la comunicación? Ya lo habíamos visto, ya habíamos hablado acerca de esto. Solo me voy a correr un poquito acá. Ya habíamos hablado acerca de esto, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que la comunicación nos puede servir para lograr distintos objetivos. No, Gabriela, de ruido ya vamos a hablar. Ah, bueno, aquí me están haciendo ya preguntas. Gabriela pregunta por el ruido. Del ruido voy a hablar al final. Y Marcos me dice que no entendió lo del referente. Bien. ¿Qué pasa con el referente? Vamos a ver. Si pudiéramos hacer un plano acerca de los elementos de comunicación que está en su libro, por favor vayan a su libro. No se olviden que todo esto lo pueden leer en su libro. Van a ver entonces que la triada está presente. Va a haber un emisor de un lado y un receptor del otro. En el medio va a estar el lenguaje, el mensaje, perdón. Arriba o abajo es indistinto, solo es una forma de graficarlo. Van a estar el código y el canal. Pero se van a dar cuenta que hay un gran marco que une tanto al emisor como al receptor. Y dentro de ese marco están emisor, receptor, mensaje, código y canal. El marco, lo que engloba todo,
es lo que vamos a entender como referente. Y es este contexto común que tanto el emisor como el receptor conocen y dominan. Es solo el marco contextual. Por referente nos referimos a eso, al marco contextual que ambos puntos, el emisor y el receptor, entienden y comprenden. Y es lo que permite que el mensaje que estamos enviando pues se entienda de manera correcta en ambos polos de la ecuación. Es lo que les decía. En este caso, nuestro referente es la teoría de comunicación que se da pensada en estudiantes de Derecho. Como ustedes entienden que son estudiantes de Derecho y que esto es parte del curso, y yo entiendo que ustedes son estudiantes, pues eso es lo que nos permite que perfectamente comprendan, primero, por qué estamos hablando de esto, y segundo, también nos permite a todos entender por qué estamos en este mismo juego de aprendizaje. Bien, seguimos avanzando entonces. Funciones de la comunicación, ¿no? Listo. Habíamos dicho que comunicarnos nos sirve para varias cosas y fuimos de menor a mayor. Primero habíamos dicho, la primera función es la función referencial. ¿Por qué? Porque la función referencial de la comunicación es aquella que utilizamos cuando enviamos datos concretos, datos útiles, datos verificables que sirven para la vida cotidiana o para finalidades más amplias, pero en esencia para la vida cotidiana. Vean, yo les dije en la última clase, nos vemos a las 8. Eso es función referencial. Les estoy dando un dato que ustedes pueden medir, que pueden verificar y lo pueden verificar o lo verificaron porque entraron justamente a las 8 de la noche y aquí estábamos todos. Eso es función referencial. Yo les comparto como emisor un mensaje que contiene un dato concreto. En el otro polo está la función emotiva. La función emotiva es aquella que también nos aporta datos, pero que son datos bastante menos verificables, que son complicados de medir y que tienen mucho que ver con lo subjetivo y sobre todo con la emoción de las personas. Por eso se llama función emotiva. Cuando ustedes dicen, es que me siento solo, es que nadie me quiere, o le dicen a alguien yo te quiero, o yo te amo, o qué sé yo, pues es un dato, pero no necesariamente es un dato que vamos a poder medir y que es bastante subjetivo. A eso se refiere, función emotiva. Por un lado tenemos la referencial, que son aquellos datos concretos, y por el otro lado tenemos la función emotiva, que son todos los datos subjetivos. Bien, a partir de estos dos, pues podemos construir muchas cosas. La siguiente función es la función apelativa. Cuando le pedimos a una persona que haga algo, pensando en que le estamos hablando para que haga algo, entonces estamos utilizando la función apelativa de la comunicación. Cuando una empresa les pide a ustedes que consuman, es función apelativa. La valla de pollo en el periférico es función apelativa. Pero la valla del político a la entrada de su comunidad también lo es. Si un político les diseña a ustedes un mensaje en el que está apelando a... sí, si a un político les diseña un mensaje en el cual apela a sus emociones, apela a sus miedos, apela a sus preocupaciones para que voten por él en las elecciones, eso es función apelativa. Nos están prácticamente de manera a veces muy subjetiva, a veces de manera muy obvia, pidiéndonos que hagamos algo. Pablo pregunta si eso es en forma de orden y favor. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Es un dato al pie nada más. Lo que sucede es que sobre todo ya las funciones siguientes, la apelativa, la metalingüística, la lúdica, son combinaciones de teoría. Las funciones básicas comunicativas siempre van a ser ambas, la referencial y la emotiva. Pero a partir de eso podemos construir apelaciones. Podemos construir peticiones que estén basados en datos concretos y datos subjetivos. Ahí es donde empiezan a hacer juego la función apelativa, por ejemplo. Cuando Rolando dice, tome Coca-Cola, eso es función apelativa. Solo que, ¿qué es lo que está haciendo? Está apelando a nuestras emociones.
Ya voy, Eric. Denme un segundo con eso. Ok, terminemos acá y ya vamos a las preguntas. Después de la función apelativa, vamos a encontrar la función fática. La función fática habíamos dicho que eran pequeños guiños comunicativos que nos iban a servir para mostrarle a un receptor de un mensaje que estaba por comenzar un proceso de comunicación o por finalizar el proceso. Cuando ustedes llegaron a esta sesión, yo les dije buenas noches, después me fui un momento porque pues hubo un problema, pero después volví y les volví a decir buenas noches, en lo que los dejaba ingresar y demás. Pero además les dije, de un momento ya vamos a comenzar. Lo que hice fue llamar la atención de ustedes hacia mí para poder comenzar el proceso de comunicación. Eso es función fática. También habíamos hablado de cuando ustedes, por ejemplo, llaman por teléfono y la otra persona les dice aló. Ustedes saben que el proceso de comunicación comenzó porque la otra persona les dio el guiño, les dijo aló. Hasta ahí comienzan a hablar. O si por el contrario están platicando y la otra persona les dice, bueno, ya estuvo, chao, pues ya saben ustedes que el proceso terminó en ese momento, que la comunicación finalizó ahí. Esa es la función fática. Son estos guiños que nos permiten anunciar el inicio o el cierre de un proceso comunicativo. Luego está la función metalingüística. La función metalingüística es una función que nos va a servir para introducir datos, sobre todo en contextos académicos, pero también lo hacen, también se hace en la vida cotidiana. Estoy dejando entrar a alguien, perdón. También se hace en la vida cotidiana. Cuando, por ejemplo, estoy explicándoles algo y les digo, bueno, lo que sucede es que el proceso de comunicación, pero recuerden que la palabra comunicación es un término grecolatino, sirve para tal cosa. Ese dato que metimos a la mitad, ese dato al pie, dato curioso, dato de refuerzo que nos sirvió para introducir información nueva o bien para reafirmar un contenido, eso es a lo que llamamos función metalingüística. Habíamos visto un ejemplo, por favor, recuerden ustedes o regresen ustedes a las presentaciones que ya están colocadas en Moodle para poder reafirmar este contenido. Dicho sea de paso, lo que acabo de decirles es función apelativa. Piensen bien. Estamos hablando de esto y les dije, recuerden que vimos un ejemplo que lo pueden ir a ver a Moodle. Ese dato al pie que les sirve a ustedes como complemento es función apelativa de la comunicación. Voy con lo que me pregunta Erika. Si lo que yo les dije ayer de que estuvieran hoy acá es función apelativa, podría ser. En realidad sí podría ser, pero en esencia fue función referencial. Tenemos un repaso el martes a tal hora, pues ya ustedes deciden si quieren venir o no. Y por último teníamos la función lúdica. Habíamos dicho, ¿no? Habíamos dicho que el lenguaje nos permite ficcionar la realidad, nos permite construir mensajes, historias, realidades que no existen, más allá de nuestra imaginación. Ok, pero eso también nos ha permitido contar historias que no existen en ninguna parte. Nos ha permitido crear mundos que no existen en ninguna parte. Solo existen porque los pintamos, solo existen porque los escribimos, solo existen porque los actuamos o los expresamos con el cuerpo. Ese tipo de comunicación sirve exclusivamente para el gozo de la mente humana. La literatura es eso. El arte es eso. La música es eso. Claro, por supuesto, después encontramos formas de arte, de literatura y de música que tienen también un mensaje concreto y demás. Está bien, pero en esencia, todas las artes son únicamente para el gozo humano. Esa es la función lúdica de la comunicación. Cuando utilizamos el lenguaje, ya sea el escrito, el gráfico, el musical, el visual, con la única finalidad de dar entretención a nosotros mismos y a nuestros semejantes. Bien, ya que dijimos eso, voy a hacer el otro paréntesis. Recuerden ustedes que también hablamos acerca de la historia del español y habíamos visto cómo el español surge como un hijo de, o un pariente, un descendiente cercano del idioma latino.
El latín era la lengua franca del Imperio Romano y el Imperio Romano hace unos 2000 años más o menos tenía controlado buena parte del mundo conocido, en específico todo el área del Mediterráneo, las costas mediterráneas y también la entrada de la Eurasia, que es toda esta parte que une Europa con Asia, tal cual, donde hoy encontramos el Medio Oriente. Luis Contenti pregunta si la función lúdica puede llamarse poética. Sí, en general así se le llama. Eh, Función lúdico-poética. Bueno. Jairo, espérame un segundo, vea el ejercicio y después, si no, ya me quedo con usted explicando. Yo tengo una duda. Dígame, Dave. Dice, esta historia tiene datos de la vida real. Es una historia que se podría enfocar en la función lúdica, pero como incluye datos de la vida real, no sé si me entiende. La verdad, Dating, no le escuché muy bien. ¿Podría repetirlo? Sí, cuando dice esta historia es basado con datos de la vida real. Uh-huh. Entonces se podría meter en una fusión lúdica o por datos de la vida real. No. En inicio sí es una novela, aunque esté basada en un caso de la vida real, siempre será función lúdica. Una cosa que tienen ustedes que tener clara también acerca de las funciones de la comunicación. Casi nunca están solas, una con la otra. Yo se las enseño separadas y al final del día es como ese nivel básico en el cual llegamos en el curso, pero en general las funciones de la comunicación se combinan unas con otras para ir formando el mensaje más efectivo. O sea, el objetivo final de las funciones comunicativas es poder diseñar el mensaje más efectivo para el receptor específico al cual queremos llegar. Y eso muchas veces, por no decir siempre, nos va a requerir que combinemos las distintas herramientas de todas las funciones. Por eso la función apelativa puede ser o una función referencial colocada en ese enfoque, o una función emotiva colocada en ese enfoque, o una combinación de todas. Pero siempre buscando esa misma finalidad. Como les digo, pues aquí las vemos separadas. Ya en la práctica, por supuesto, están mezcladas. Marcos pregunta. Dígame, David. No, gracias. Ok. Marcos pregunta, ¿la función referencial es como un recordatorio? No necesariamente. La función referencial es enviar un mensaje que contiene un dato concreto. Eso. Si es un recordatorio, pues claro que eso es función referencial. Cuando yo les recordé que hoy teníamos el repaso a las 8 de la noche, pues eso era función referencial porque les estaba sobre todo enviando un dato concreto que pudiera ser medible. La función emotiva es para expresar emociones, bien. La función apelativa sirve para ordenar algo o pedir algo, bien. Y la función fática sirve para iniciar una conversación, bien, o terminar una conversación. Pero por conversación, no necesariamente ustedes lo entiendan como un proceso de habla entre dos personas. Recuerden que la comunicación puede ser, por eso se lo dije en clase, puede ser entre un individuo, un grupo de individuos o una institución o algo abstracto y un individuo, un grupo de individuos o un ente abstracto. Entonces, cuando iniciamos una conversación no es únicamente decir algo, por supuesto. Por ejemplo, a ver, en las grandes ciudades, no como nuestra ciudad, sino en las grandes ciudades, por ejemplo, como Tokio o estas ciudades que tienen grandes movimientos sísmicos, incluso como México, por supuesto, que viene un sismo o van a dar un aviso importante y empieza a sonar una sirena y no habla necesariamente nadie, sino únicamente hay un aviso de que hay un movimiento telúrico próximo, pues la sirena es función fática, porque está anunciando el proceso, el inicio de ese proceso de comunicación de alerta, como tal. Entonces no es solo conversación entre personas, sino que es todos estos guiños o todos estos recursos comunicativos que nos sirven para comunicarnos entre personas o entre entidades y personas. Bien, el español, volvamos a esto, para que no se nos alargue mucho. El español entonces habíamos dicho que era un descendiente del idioma latino. Cuando el imperio
Cuando el Imperio Romano se fragmenta hacia el año 500 más o menos después de Cristo, años más, años menos, que fue producto de la caída de Roma por parte de los bárbaros. Los bárbaros son un buen ejemplo de cómo la narrativa del poder se logró imponer a lo largo de la historia, porque sabemos que eran bárbaros, pero porque la historia oficial los pinta como bárbaros, como estas personas sin educación, sin cultura, que llegaban únicamente de manera muy salvaje a tratar de invadir territorios. La historia científica, la evidencia nos ha demostrado que no eran bárbaros, para nada, que eran un pueblo muy avanzado. No obstante, la imagen que nos fueron haciendo de ellos nos dejó esta idea. Eso también es una narrativa del poder. A alguien no le convenía, por supuesto a Roma no le convenía, que estos pueblos germanos, pueblos sajones, perdón, y pueblos gálicos se vieran como gente civilizada y por eso les montaron esta imagen de personas salvajes que todavía hasta hoy tiene bastante peso en el imaginario popular. Es una narrativa del poder también. Pero habíamos dicho que como al fragmentarse el Imperio Romano, al caer el Imperio Romano, el latín, que era su lengua franca, pues se había quedado y se había mezclado con los distintos territorios en los cuales Roma tenía presencia. En el caso de la península ibérica, que es lo que hoy conocemos como Portugal y como España, pues el latín se fue mezclando primero con los idiomas que ya estaban presentes, que son básicamente el íbero y el celta. Incluso hay una cultura que se llama celtíbera, que es una mezcla de ambas, pero también tiene relación con el idioma godo, porque también los godos eran otro pueblo de la península, pero también va a tener mucha influencia del idioma árabe, porque ni bien Roma cayó, pues los pueblos árabes, los califatos árabes invadieron la península y también se asentaron ahí. En toda esta mezcolanza, siempre con el latín como agarre, pues surge hacia el año más o menos 900 de nuestra era un idioma nuevo en la región de Castilla y León, que es al que vamos a llamar primero castellano y después español. ¿Cómo fue entonces que se dio el paso formal hacia el español? Del mundo latino habían quedado muchos textos y además el idioma culto latino, el más académico, el más exacto, también había quedado como una lengua franca académica sobre todo. Los libros se copiaban en latín, aunque las personas que copiaban los textos no lo entendieran, pero al menos lo copiaban, al menos lo podían entender. Si no lo podían entender para escribirlo, al menos pues sí podían interpretarlo. Llegó un momento, hacia el siglo IX, X también, que muchos de estos textos en latín, en la región de Castilla y León, en España, los monjes podían copiarlos, pero había palabras que no entendían, había cosas que no podían traducir. ¿Qué fue lo que hicieron? Empezaron a diseñar un sistema gráfico para el idioma que hablaban, para el castellano que hablaban. Entonces, esas primeras interpretaciones de latín a una lengua conocida en Castilla y León hacia el año 900 es el origen del español. Todos estos monjes que decían, no entiendo esta palabra, mejor la escribo como si la entiendo y la pongo al margen en el libro escrito en latín, pues dieron origen al español. Pocos años después, pocos siglos después, ya el español era una lengua franca en toda la península. Alfonso X, que es uno de los monarcas españoles históricos, pues decidió unificar el idioma, así como el Imperio Romano lo había hecho con el latín, pues Alfonso X decidió unificar todos sus territorios bajo un mismo idioma, que era el español. Así que mandó a colocarlo como lengua franca también y empezó a producir textos a gran escala escritos en español. Principalmente el Cantar del Mío Cid, que es esta historia de un caballero que emprende toda una odisea para poder recuperar los territorios españoles del dominio árabe. A Alfonso X le servía por muchos motivos. Primero, para legitimarse él mismo como el artífice de la recuperación española, de la reconquista del territorio español, y sobre todo también para unificar el idioma. Ok. Entonces, si seguimos avanzando, pues ya 500 años después, el español era una lengua bastante bien desarrollada y termina de consolidarse 500 años después, sí, claro, pero termina de consolidarse en 1492. 1492, cuando Antonio de Nebrija publica la primera gramática del español. ¿Qué pasa justamente en 1492 también?
Ese mismo año, Colón llega a tierras americanas y se da el proceso de invasión y conquista de los pueblos americanos. Bien, esto fue otro gran reto para el español porque, por supuesto, eh, así como el latín llegó a otras regiones de Europa y se mezcló, pues el español también llegó a América y se mezcló. Se mezcló justamente con los idiomas que ya estaban presentes acá. Eso hizo que se fuera modificando, eso hizo también que fueran existiendo distintas variables regionales del propio español. Como ya el proceso de contención de todas las variantes regionales se estaba haciendo cada vez más complicado y como los territorios hispanohablantes se iban expandiendo cada vez más, la corona española decidió en 1714 fundar la Real Academia Española, una entidad pensada para normar la forma en la cual las personas hablan y escriben el idioma. Les hacía yo la pregunta en clase. Si a ustedes alguien les dice cómo hablar, pero la forma en la cual ustedes ya hablan les funciona perfectamente, pues no la van a cambiar. Por más que venga quien venga a decirles cómo hablar, si a ustedes les funciona la forma en la que hablan, pues no la van a cambiar. Eso es la gran fortaleza que le ha permitido al español pues existir hasta ahora, sobrepasar la barrera de los 1000 años y seguramente quedarse con nosotros por muchos siglos más. Tiene una capacidad de adaptación como pocos idiomas la tienen. El español se adapta porque las personas que lo hablan se adaptan. Y mientras un proceso de comunicación sea efectivo para el grupo para el cual está pensado, pues no hay nadie que pueda decir lo contrario. La academia por muchos siglos intentó ser muy normativa y al final terminó entendiendo su papel solo como de registro y de documentación de la evolución del propio español. Nadie puede decirnos cómo hablar en la medida en que la forma en que hablamos nos funcione. Y sobre todo, nadie desde un país que está del otro lado del mundo, que tiene una visión bastante eurocentrista, intenta controlar la forma en la cual las personas se comunican. Eso jamás va a ser un buen camino para nadie. Entonces, nada, el español dijimos, se va a quedar con nosotros, seguramente modificado, pero se va a adaptar. En el futuro se va a adaptar. Bien, Matías, preguntas y toda esta referencia histórica viene en el examen. Seguramente más de algunos puntos sí, pero para eso está en las diapositivas que ustedes pueden ver en Moodle. Toda la información que estamos viendo aquí no la estamos viendo ahorita. Todo esto ya lo vimos en clases. Segundo, me pregunta Abner si el cuestionamiento silencio, quiero que escuchen esta historia en clase, es función fática, pero parece que es una función apelativa. Es lo mismo que les decía hace un momento. En general, la mayoría de funciones de la comunicación, al poder armar mensajes, lo que hacen es combinarse. En el caso del silencio, quiero que escuchen esta historia. Para hablar de la función fática, tienen que ustedes fijarse únicamente en la parte que dice silencio. O sea, si yo les digo silencio, lo que estoy haciendo es llamando su atención y pedirles que me pongan atención. Ya después les digo, pues quiero que escuchen esta historia y eso ya pueden interpretarlo como la función que ustedes quieran interpretarlo. Bien. Para que no se nos alargue más, porque ya son las 9:15. Por mí no hay problema. Yo me puedo quedar con ustedes hasta medianoche si quieren, pero me da pena por ustedes. Les voy a poner 2 ejercicios para que los puedan hacer en su propia clase. Sí, buenas noches. Kendi, cuénteme. ¿Podría repetir lo de función fática? Es que no logré escuchar por el internet. Ah, perdón. Gracias. Vuelvo. Abner nos decía, si el cuestionamiento silencio, quiero que escuchen esta historia en clase, es función fática, decía yo, pero a él le parece que es una orden porque es apelativa. Les decía yo primero el principio que les había comentado hace unos momentos. En contextos reales, en contextos prácticos, la mayoría de funciones terminan mezcladas porque su función primordial es desarrollar un mensaje efectivo. Entonces, pues todo proceso comunicativo va a tener un poco de todas las funciones. En el caso de silencio, quiero que escuchen, para la función apelativa, pues lo que se tienen ustedes que poner como enfoque o ponerle atención es únicamente el punto donde dice silencio. Cuando yo les digo silencio en clase, pues es eso, justamente llamar su atención para poder anunciarles que el proceso de comunicación inicia. Vean ustedes los ejercicios y háganlos ustedes mismos en su casa. Vean,
voy a insistir, como no tengo mouse, no sé exactamente cómo trasladar esto, copiar de un lado al otro para su chat, pero a ver, copien ustedes esta oración. Copien ustedes esta oración. Les voy a dar, si quieren, medio minuto para que busquen dónde copiar. Que tengan ustedes a mano su cuaderno, un lapicero o su propio teléfono o una computadora, no sé, pero busquen dónde copiar. Medio minuto y vemos, o un minuto y vemos el ejercicio por aquello de que los compañeros no tuvieran listo su hoja, su cuaderno, su lo que sea que necesiten. Licenciado, yo le mandé unos correos por equivocación por mandárselos al otro link. Es solo para que lo sepa. Solo espero que no me esté insultando, Mar. No, solo le explicaba lo de la situación de lo que le había comentado. Ah, bueno. No, pues mándeselo al profesor correcto. Pues no es conmigo. O sea, yo solo soy el catedrático de un curso. No tengo nada que ver ni con la coordinación del área básica ni con los demás catedráticos, entonces mándeselo al catedrático correcto. Bien, vamos entonces. Copien esta oración, por favor. Juan le dijo a María que José la buscaba. Juan le dijo a María que José la buscaba. Bueno, voy a pedirle por favor a Omar, ya que está ahí muy activo con su micrófono, que encienda su micrófono. Sí, Lick. Repasemos la oración, Omar. Juan le dijo a María que José la buscaba. En esa oración, ¿quién es el emisor? Sería Juan. ¿Quién es el receptor? María. ¿Cuál es el mensaje? Lo que Juan le transmite a María, que la busca. Exacto. Gracias. Gracias, Omar. Ahí estamos todos. Juan le dijo a María que José la buscaba. ¿Quién es el emisor? Juan. ¿Quién es la receptora? María. ¿Y cuál es el mensaje? José te está buscando. José te busca. Esa es la triada básica de la comunicación. Copien ustedes esta segunda oración. Y se prepara, por favor. Vamos a ver. Rolando Escalante. Copien la oración todos. Andrés envió un mensaje a Pablo. Andrés envió un mensaje a Pablo. Punto. Denme un segundo. Momento, Rolando, que no hemos terminado. Andrés envió un mensaje a Pablo, punto. Escribió, dos puntos. Escribió, dos puntos. Ve por mí a las 6. Punto. Ve por mí a las 6. Punto. Pablo fue por él a la hora convenida. Pablo fue por él a la hora convenida.
Repetimos la oración. Andrés envió un mensaje a Pablo. Escribió, ve por mí a las 6. Pablo fue por él a la hora convenida. Muy bien. Les voy a dar medio minuto para que identifiquen estos 3 puntos. 1. ¿Cuál fue el código utilizado? ¿Cuál fue el código utilizado? 2. ¿Cuál fue el canal que utilizó? Y 3. ¿Qué función de la comunicación se aprecia en ese mensaje? Medio minuto y en medio minuto Rolando prende su micrófono cuando yo le diga y lo resolvemos. Rolando, vamos entonces. Buenas noches. Bueno, el código acá sería el idioma español. Muy bien. El canal utilizado es ¿cómo se llama? El mensaje. Pero ¿cómo llegó ese mensaje? Supongamos que fue un teléfono. La forma como se envió el mensaje. Claro, entonces el canal va a ser el teléfono, pues suponiendo que es un mensaje. Sí, el mensaje. Como dicen de WhatsApp o el teléfono, como sea. Pongamos que fue WhatsApp. Pongámosle WhatsApp. Ok. ¿Qué función de la comunicación se ve reflejada acá? Yo miro reflejada la referencial. ¿Por qué? Fíjense bien en lo que dice. Ve por mí a las 6 y Pablo fue por él a la hora convenida. ¿Qué función es? Metalingüística. Metalingüística. Apelativa. No. ¿Apelativa, licenciado? Es apelativa. Apelativa, tiene razón. Apelativa, licenciada. Porque le estaba Fíjense pidiendo. bien. En su examen, piensen en eso. No vean solo la oración donde aparece lo que ustedes estén buscando, sino que vean el contexto. Ve por mí a las 6, pero de una vez les están diciendo, Pablo fue por él a la hora convenida. Reaccionó a lo que le estaban pidiendo. Es función apelativa. Gracias, sí, ahorita aprendí, cabal, porque él está apelando a que vayan a las 6, sí. Aquí pueden ver también lo que les comentaba. Al final del día, todas las funciones se terminan combinando. Una prevalece, por supuesto, pero en el proceso, pues, todas se utilizan. Muy bien. Pero, licenciado, disculpe, ahí también podría ser referencial. Claro que tiene una parte de referencial porque le está dando usted la hora, justo. Pero por eso les digo, analicen el contexto completo del mensaje que se les presenta. Gracias. Andrés envió un mensaje a Pablo. ¿Quién emite el mensaje? Lo emite Andrés. ¿Quién lo recibe Pablo. ¿Cuál es el código utilizado? Pues el lenguaje español en forma escrita, claro, por medio del canal que sería el teléfono, WhatsApp o como sea. ¿Qué función se utiliza? Pues bueno, él le dice ve por mí a las 6 y Pablo efectivamente va por Andrés a las 6. Es función apelativa porque le pidió algo y él lo hizo. Copien ustedes este pequeño relato. Copien ustedes este pequeño relato. Vamos. Una tarde, José encontró a María por la calle. Punto. Una tarde, José encontró a María por la calle. Punto. Le hizo una seña para llamar su atención y se saludaron. Le hizo una seña para llamar su atención y se saludaron.
Punto. Él le dijo que estaría en la ciudad 2 días. Él le dijo que estaría en la ciudad 2 días. Punto. Ella le contestó que lo extrañaba. Ella le contestó que lo extrañaba. Punto. Luego, coma. Luego, coma. Ella tomó valor y le dijo, 2 puntos. Ella tomó valor y le dijo, 2 puntos. Toma un café conmigo mañana. Toma un café conmigo mañana. Punto. Él aceptó, coma. Él aceptó, coma, porque solo estaría poco tiempo en la ciudad, coma, porque solo estaría poco tiempo en la ciudad, coma, y quedaron de verse. Punto. Y quedaron de verse. Punto. Al día siguiente, coma. Al día siguiente, coma. Durante la cita, coma. Durante la cita, coma. Él le entregó un sobre. Él le entregó un sobre. Punto. Ella lo abrió días después. Ella lo abrió días después. Punto. En su interior había un poema. En su interior había un poema. Punto. María lo entendió. María lo entendió. Como una despedida. Como una despedida. Y no volvió a pensar en él. Y no volvió a pensar en él. Punto. Vamos de vuelta. Una tarde José encontró a María por la calle. Le hizo una seña para llamar su atención y se saludaron. Él le dijo que estaría en la ciudad 2 días. Ella le contestó que lo extrañaba. Luego, ella tomó valor y le dijo, toma un café conmigo mañana. Él aceptó, porque solo estaría poco tiempo en la ciudad, y quedaron de verse. Al día siguiente, durante la cita, él le entregó un sobre. Ella lo abrió días después. En su interior había un poema. María lo entendió como una despedida y no volvió a pensar en él. Muy bien. ¿Qué quiero que hagan entonces? Pues nada, lo que ya están haciendo ustedes en su chat. Ahí pueden encontrar contenidas varias funciones de la comunicación. Cuéntenme ustedes cuáles pueden identificar. Les voy a dar unos 2 minutos para hacer esto y después se las voy contando yo. Gracias, Brandon, por copiarla.
Ubíquenla ustedes, por favor, en su propio contexto. Yo después se las voy leyendo y me las van colocando en el chat, pero todavía no. Tómense un minuto para analizarlo y vayan viendo qué pueden ir encontrando. Déjeme un segundo, todavía no lo escribo. Muy bien. Vamos entonces. Vamos entonces. Vamos leyendo y me van ustedes escribiendo. Una tarde José encontró a María por la calle. Le hizo una seña para llamar su atención. ¿Qué función es esa? Fática, muy bien. Él le dijo, bueno, le hizo una seña para llamar su atención y se saludaron. Él le dijo que estaría en la ciudad 2 días. ¿Qué función es esa? Referencial, muy bien. Referencial, Gil. Ella le contestó que lo extrañaba. ¿Qué función es esa? Emotiva, emotiva. Luego ella tomó valor y le dijo, toma un café conmigo mañana. ¿Qué función es esa? Apelativa. Bien, y vemos que efectivamente él aceptó. Pero él aceptó porque solo estaría poco tiempo en la ciudad. ¿Qué función es esa? Metalingüística. Exacto. Y quedaron de verse. Al día siguiente, durante la cita, él le entregó un sobre. Ella lo abrió 2 días después y en su interior había un poema. ¿Qué es el poema? ¿Qué función es? Lúdica. Bien. María lo entendió como una despedida y no volvió a pensar en él. Bien. Y esas son las funciones y así es como las pueden ver ustedes aplicadas en un texto. Le voy a poner una felicitación, como que estuviéramos en la escuela. Le voy a poner una estrella a Marcos porque las puso primero y en el orden correcto. Y a partir de eso, bueno, pues ahí las pueden ver ustedes ejemplificadas. Si lo que yo les estuviera presentando a ustedes es el cuento, esto fuera un cuento, si esto fuera un cuento, ¿quién sería el emisor del cuento? El narrador. ¿Quién es el narrador en este caso? Usted. Bien. ¿Quién sería el receptor?
Nosotros. Ustedes, bien. ¿Y cuál sería el canal? En este caso, el internet. Teléfono. Internet. Perfecto. Computadora. La computadora, el internet, la voz, como ustedes quieran. Bien. Bien. Y así es como entonces pueden ver ustedes las funciones reflejadas y pueden ver también cómo es que funcionan los cuadros comunicativos. Es muy sencillo. En realidad es muy sencillo. En su examen les van a venir ejercicios parecidos a esto, así que no hay ninguna complicación. Por ahí Marcos preguntaba cómo se puede saber cuál es la respuesta correcta. Si ustedes ven que hay distintas funciones relacionadas, piensen en el contexto general del texto. Piensen piensen en la totalidad del mensaje que se les está enviando para encontrar el sentido correcto. Por ejemplo, en el que yo les colocaba, en el Andrés envió un mensaje a Pablo, pues ahí ustedes pueden efectivamente pueden ver que hay datos involucrados, que son referenciales, pero al final el texto nos está hablando de una acción que Pablo realizó a petición de Andrés, y eso lo convierte en función apelativa. Perdón. Bien, entonces ahí estamos. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenla de este lado, y si no, pues ya saben que me pueden mandar un correo. Mándenme un correo, yo se los trato de contestar mañana. Pero si no les queda ninguna duda, pues son las 9 de la noche con 38 minutos. Creo que ya ustedes también quieren ir a descansar después de su primera jornada de exámenes. Entonces, nada, si no tienen ninguna otra duda, si tienen alguna duda ya saben que me pueden escribir un correo. Y pues si no, pues ahí nos quedamos por hoy. Una pregunta, perdón. Dígame. ¿Cuántas preguntas vienen en el examen? Todavía no lo sé porque para serles honesto, todavía no lo he terminado de hacer. Entonces no sé cuántos ejercicios les voy a poner. Gracias, Liz. Gracias por su tiempo, licenciado. Por nada. Ya saben que si tienen dudas, pues me contactan y si no, pues ánimo el examen. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Liz. Cuídense hasta